We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines News Show on the Remnants Cult. End time prophecy. There's a lot going on. Take notes, people. Hay muchas noticias del fin de los tiempos. Tomen nota. Our first story from Israel is this. Nuestra primera historia de Israel es esta. Israel, since they live in a desert, Como Israel vive en el desierto, there's a lot of sunlight in the desert. hay mucha luz en el desierto. This is what Mr. Abinadab doesn't understand. Esto es lo que Mr. Abinadab no entiende. Israel has developed a solar field, Israel tiene un campo solar and they made enough solar things to light 3,000 homes. acumularon mucha energía solar para dar luz a 3,000 casas. So they're one of the greenest countries on the planet. Israel es uno de los países más ecológicos en el mundo. Next story. Próxima historia. Israel is blessing India Israel está bendiciendo a la India and Cyprus y a Ciprés. how to get more milk out of the cows. Les está enseñando cómo obtener más leche de las vacas. Israel is able to get 38 liters of milk a day out of a cow. En Israel pueden sacar 38 litros de leche por día de una vaca. That's a lot of milk. Eso es mucha leche. Okay? So they're teaching other people how to do this. Están enseñando a la gente cómo hacer esto. Next story is about the Arabs living in Israel La próxima noticia es acerca de los árabes que están viviendo en Israel, who are Christian, que son cristianos want to help the Jewish nation by serving in the military. y quieren ayudar a la nación judía enlistándose en el ejército, Because they realize the blessings of blessing the Jewish people. porque ellos saben las bendiciones que van a tener cuando bendicen a la gente judía. And they understand that this is their country and it's a nice country to live in. Y entienden que este es un bonito país para vivir. Next story. They did a survey in Europe Hicieron un estudio en Europa to see if the settlements, what people call the settlements in Judea and Samaria in Israel, para saber si las construcciones que están haciendo en Judea, to see if it was legal or not. si era legal o no. And over 1,000 people said that it was legal for Israel to have them. Y como 1,000 personas dijeron que era legal las construcciones que estaban haciendo en Israel. And that the 1967 lines does not exist in international law. Y que las líneas de 1967 no existen en la ley internacional. And these were all lawyers that they surveyed. Y todos son estos abogados a los que encuestaron. Our next story, Nuestra próxima historia. Mr. Nasrallah said that destroying Israel is in the interest of all Arabs. El señor Nasrallah dijo que el destruir Israel es el interés de todos los árabes. I don't think he understands about diplomacy. Yo no creo que él entiende acerca de diplomacia. If you're trying to make peace, Si están tratando de hacer paz, saying we should destroy Israel, I don't know if that works. diciendo que si quieren destruir Israel, yo no sé cómo esto trabaja. I could be a little wrong, I'm not a diplomat. Yo puedo estar equivocado con eso de la diplomacia. But, what if Israel were to say, Pero ¿qué si Israel diría? I think, no, we should kill all the Arabs. Yo creo que debemos matar a los árabes. Everybody would say, oh, you can't say that. Todos dirían, no puedes decir eso. What if Netanyahu were to say, ¿Qué pasa si Netanyahu diría? I think we should wipe out all the Syrians. Yo creo que deberíamos eliminar los sirios. Wipe it clean because it's really Jewish land. Destruirlos porque esto es tierra judía. What would happen if he said something like ¿Qué that? pasaría si él dijera esto? Oh, you can't say that. No puedes decir eso, But one of their leaders can. pero uno de sus líderes sí pueden decir esto. Next story on La próxima anti-Semitism. Anti-Semitism. Antisemitismo. In the European Union, in the Dutch country there,
en un país europeo they were boycotting Israeli products. estuvieron haciendo boicot en los productos de Israel, But they realized that that was stupid. pero se dieron cuenta que era esto muy estúpido. So one of the biggest supermarket chains, Aldi, which is from that area, Uno de estos supermercados grandes, Aldi, que es de europeo, started to accept the Israeli products again. comenzó a aceptar los productos israelíes. Our next anti-Semitic story. La próxima noticia antisemitista. This guy here is from Malaysia. Este hombre aquí es de Malasia. He is now sitting on a humanitarian aid in the United Nations. Él es parte de una organización de ayuda humanitaria en las Naciones Unidas. And he said it's okay if people call me an anti-Semite because I am. Y él dijo que está bien si la gente lo llama antisemita porque él lo es. Wait, you're in the United Nations. Tú estás en las Naciones Unidas. The United Nations is supposed to bring peace. Las Naciones Unidas debe traer paz. And you say you want to kill all the Jews. Y dices tú que quieres matar a los judíos. I don't know how that works. Yo no sé cómo esto trabaja. Next anti-Semitic story. This La is from próxima New historia. York. Esto es en Nueva York. An Ohio man was arrested for putting this on a mausoleum. Un hombre de Ohio fue arrestado por haber pintado en un mausoleo. It says, kill all the Jews. Dice muerte a los judíos. This man is not too smart. Este hombre no es tan He inteligente. painted that on a mausoleum. Él pintó esto en un mausoleo. They're already dead. Todos están muertos. But it's a thought process that's going on throughout the globe, people. Es el proceso de pensamiento que está pasando alrededor del mundo. He's saying, go home, Jews. Él escribió, regrésense a la casa, judíos. They're dead already. They are home. Ya están muertos y ellos están en casa. Next story on anti-Semitism. En antisemitismo, otra historia. This is a cartoon from Germany. Esta es una caricatura de un noticiero en Alemania. It's a picture of Benjamin Netanyahu Es una fotografía de Benjamin Netanyahu that was published in a German newspaper que fue publicado en un periódico alemán singing a Nazi song. cantando una canción nazi. When you're seeing these things, Cuando estás viendo estas cosas, you're seeing what the people are really wanting. tú estás viendo lo que la gente realmente desea. A newspaper is there to make money. Un periódico está allí para hacer dinero. So here they were printing this thing in Germany. Ellos imprimieron esto en Alemania. It is what the people are wanting. Esto es lo que la gente quiere. The newspaper apologized later, but the damage is already done. El periódico se disculpó después, pero el daño ya fue hecho. All right. End time prophecy, ripped from the headlines. Profecía de fin de los tiempos, arrancada de las noticias. Okay? The Muslims say peace, peace. They want peace with Israel. Los musulmanes están diciendo paz, paz, pero no hay paz con In Israel. Jeremiah 6:14, the Lord talks about what is going on right here. En Jeremías 6, verso 14, el Señor habla de lo que está pasando aquí. The first story we look at, La primera historia que veremos aquí. and why there was all these terror alerts around the world. ¿Y por qué han habido estas alertas terroristas en el mundo? This is an x-ray of somebody. Este es unos rayos X de alguien. What the Muslims are doing Lo que los musulmanes están haciendo, is putting explosives inside of people's bodies, están poniendo explosivos dentro del cuerpo de las personas, like inside a woman's breasts. dentro de los pechos de una mujer. They're putting C4 explosives Están poniendo explosivos dentro del cuerpo, inside of people's bodies. dentro del cuerpo. And a plastic explosive is not detectable. Un explosivo de plástico no se puede detectar. That's why we're having all these worldwide terror alerts. Por esto estamos teniendo estas alertas terroristas. That's a great doctor skill to have. Esta es una buena Skill. un buen talento médico para aprender. Okay, so the Lord said in Jeremiah, peace, peace, but there is no peace. Dice en Jeremías paz, paz, pero no quieren paz. Next story,
prophecy comes from Genesis 12:3. Profecía de Génesis 12, verso 3. The Lord said, I will bless those that bless Israel Bendeciré a los que bendicen Israel and curse those that curse Israel. y maldeciré a los que maldicen Israel. Our first story comes out of Australia. Nuestra primera historia viene desde Australia. This is not a photoshopped picture. Este no es una fotografía arreglada. That was a sandstorm that was happening. Esta es una tormenta de arena. And they're having more and more sandstorms in Australia Y están teniendo más tormentas de arena. because en the Lord Israel, is the one who's in charge of the wind. porque el Señor está a cargo de los vientos. Their new prime minister hates Israel. El nuevo primer ministro odia a Israel. So the Lord is taking away all their topsoil to grow everything. El Señor está llevándose la tierra donde ellos están creciendo, plantando. So they're sembrando. calling this a red dawn. Lo llaman esto redón, en la mañana roja. Okay? The next story, La próxima historia. there you see hail. Esto es a granizo. Germany this week, this happened in Germany. Esto pasó en Alemania. In Germany this week, they started to export military equipment Alemania comenzó a exportar equipo militar to the Muslim country Qatar, al país musulmán de Qatar, who hates Israel. que odia a Israel. So as soon as they said that, the government, Entonces, cuando el gobierno dijo esto, that next day, el siguiente día, the Lord sent this hail. el Señor mandó este granizo, But he didn't just send it anywhere in Germany. pero no lo mandó a cualquier lugar en Alemania. He sent it to the Volkswagen car plant. Lo envió donde está localizado la planta de Volkswagen. And all the cars were out in the parking lot. Y todos los carros estaban en el parqueadero. And God sent all this hail. Y Dios mandó todo este granizo. What do you think happened to all those cars? ¿Qué crees que pasó con todos esos carros? All thousands of new cars Miles de carros nuevos were all dented, estaban golpeados, broken windshields, tenían ventanas rotas and now they're not new cars no more. y ya no son carros nuevos. The next day, God sent it right there. El siguiente día el Señor lo envió justo ahí. You still want to mess with God? ¿Quieres todavía tentar a Dios? Pinpoint accuracy. Next story La próxima historia comes from Acts chapter 2, verse 19. viene de Hechos 2, verso 19. The Lord's going to perform signs in the heavens. El Señor hará signos en el cielo. This story should really get us pretty ready. Esta historia debería ponernos a todos en alerta de prepararnos. This is a picture of our sun. Esta es una fotografía de nuestro sol. And the sun has been throwing off a lot of plasma. Y el sol ha estado botando mucho plasma. Okay, plasma destroys satellites. El plasma destruye los satélites. Now, we've been lucky because it's missed much of our planet. Hemos sido afortunados porque este plasma no ha tocado de frente al planeta. Now, every 11 years, the sun flips its polarity. Cada 11 años el sol se torna su polaridad. In 4 months, it's going to do that. En 4 meses él hará esto. And then it's going to have a lot of these solar storms. Y va a tener mucho de estas tormentas solares. Now, it's been missing Earth. Y estas tormentas no han estado golpeando a la tierra directamente. So now it's going to flip. Pero ahora que el sol se dé la vuelta, And Earth is going to be right in the path of all those solar storms. la tierra va a estar en ese lugar donde va a haber estas tormentas solares. And what the scientists are saying Y lo que los científicos están diciendo is going to knock out all the satellites. es que hay la posibilidad de que destruya los satélites. One time a solar storm hit Canada Una vez una tormenta solar golpeó Canadá in the 1960s. en los años 60 And much of Canada lost power y la mayoría de Canadá perdió electricidad because it was a pulse. porque es un pulso And then it blew out everything from the pulse. y reventó todo lo que a causa de este pulso. Get ready. Prepárense. Next story La próxima historia comes from Wars and Rumors of War, Matthew 24, verse 7. viene de guerras y rumores de guerras de Mateo 24, versos 7 y 8.
The United States is getting more ready in the Middle East for some war. Los Estados Unidos se están preparando más en el Medio Oriente en caso de guerra. So they're bringing more warships to the Middle East. Están llevando más buques a la parte del Medio Oriente. Okay? That's one war story. Esta es una historia de guerra. Next war story. La próxima historia. In Iran, they're building a new missile base. En Irán están construyendo una nueva base de misiles. And they're not even good liars. Y no son ni buenos mentirosos. He says it's to send satellites up into orbit. Él dice que es para enviar satélites a la órbita. Well, if you could send a satellite in orbit, you can send a ballistic missile in orbit. Si puedes mandar un satélite a la órbita, también puedes mandar un misil. Second war story. Segunda historia de guerra. Third war story. La tercera historia. That's a new warship from Japan. Este es un nuevo buque naval de Japón. This is the first. They're saying it's a helicopter carrier, Están diciendo que es un buque para llevar helicópteros, but it looks pretty much like an aircraft carrier. pero se ve mucho más como un buque para aviones. And they put that out this week. Y inauguraron esto esta semana. That's your third war story. Esta es la tercera historia de guerra. Here's your fourth war story. Esta es la cuarta. That's where Dayon's going. Allí es donde Dayon va a ir. That is Cuba. Esto está en Cuba. 5 Russian warships 5 buques militares rusos parked at Fidel's house. se parquearon en la casa de Fidel. That hasn't happened since before 1962. Esto no ha pasado desde 1962, In the Cuban Missile Crisis with John F. Kennedy and Khrushchev. cuando hubo la crisis de misiles en Cuba. All right. What? What are you saying? You give me some Cuban history? Okay. Pasó algo en octubre, la fecha que usted dijo, eso pasó en octubre. Translate. October of 62. Yeah. October 62. That's the first time. They're 90 miles off our coast, people. Están localizados a 90 millas de nuestra costa. You got a ballistic missile carrier 90 miles from the U.S. coast. Un buque naval está a 90 millas de nuestra costa. Where's Obama? ¿Dónde está Obama? Where's our president? ¿Dónde está el presidente? What did the Lord say? Matthew 24:7. ¿Qué dijo el Señor Mateo 24:7? This hasn't happened since 1961. That's the last time they were there. El último tiempo, la última vez que ellos estuvieron ahí era en 1961. 62, we stopped them. En el 1962 los detuvimos. 90 miles from our coast. 90 millas de la costa. Deuteronomy 28, verse 22. Deuteronomio 28, verso 22. We're going to focus on diseases. Nos enfocaremos en enfermedades. Those are chickens, Estos son pollos, dead chickens. pollos muertos. There's something going on in China. Hay algo que está pasando en la China. The bird flu usually went from chicken to person. La gripe aviar usualmente iba desde el ave hasta la persona, But it never went person to person. pero nunca se ha visto de persona a persona. Now, China's not too great about giving information, China no es tan bueno cuando se trata de dar información, but this story got out. pero esta historia salió. Bird flu, bird flu La gripe aviar went from a father to a daughter. fue transmitido desde un padre a una hija. It is now transmitting from person to person. Ahora este virus se está transmitiendo de persona a persona. What happens when you get this bird flu? ¿Qué pasa cuando tienes esta gripe aviar? You die. Tú mueres, You die. mueres. We can have a worldwide pandemic like that. Podríamos tener una epidemia mundial así de rápido. A businessman gets on a plane from China.
Un negociante puede abordar un avión en China. Let's say he went to go visit a chicken farm. Digamos que fue a visitar una hacienda de pollos While on the flight from China to the United y States, tomó un vuelo desde la China hasta Estados Unidos he starts to feel a little sick. y comienza a sentirse enfermo. He starts coughing in the airplane. Comienza a toser dentro del avión. It's an airplane that's filled with 300 people. Y como un avión está lleno con 300 personas, You're in a closed cabin. estás en una cabina cerrada. You finally get to the United States because it's a long flight. Finalmente llegas a Estados Unidos porque es un viaje largo. You're not feeling too good. Tú no te sientes tan bien. Now those 300 people get off the airplane. Estas 300 personas salen del avión They go to other destinations. y van hasta otras destinaciones. Worldwide pandemic, just like that. Una epidemia mundial así nada más. What stops this? ¿Qué detiene As we've esto? seen, the cedars of Lebanon was the only thing that slowed down the Kerbesa de Papa's heart. Como vemos, los cedros del Líbano, el aceite bajó los latidos del corazón de la cabeza de Papá Galín. Make sure you have the oils from God. Asegúrate de tener los aceites de Dios. Frankincense and myrrh is one of them you're going to need. Incienso y mirra es uno de los que vas a necesitar. Some of the other ones you'll need for this virus. Y otros más que van a necesitar para este virus. What happens is you develop a fever and pneumonia. Lo que pasa es que tú vas a desarrollar fiebre y neumonía. And what will happen if we have a pandemic? Y lo que pasa cuando tenemos una epidemia The hospitals will not be able to handle all es this. que los hospitales no van a poder manejar esta situación. Obamacare won't help. Obamacare no ayudará. Not that it's going to help anyway. No que va a ayudar de todas maneras. So you see what the Lord is doing. Pero sí ven lo que el Señor está haciendo. You don't want to follow my word? No All quiere right, that's seguir mi cool. palabra, está bien. Nice and slow. Así de lento. Next story. Revelation 6:6. Apocalipsis o Revelación 6:6. I'm just getting you ready. Los estoy preparando. I didn't write the stories, God did. Yo no escribí estas historias, sino Dios. Does everybody like going over the news? A todos les gusta ver las You like noticias. learning what's going on? Les gusta aprender lo que está pasando. Revelation 6:6 talks about a day's wages for a loaf of bread. En Revelaciones 6:6 habla de un día de trabajo por un pedazo de pan. How many people believe that this is going to happen? ¿Cuántos creen que esto va a pasar? It's going to happen. Va a pasar. I'm going to show you a couple stories why it's going to happen very shortly. Y te voy a mostrar unas historias de por qué esto va a pasar pronto. Very shortly. Muy pronto. Here's your first story. Esta es tu primera historia. In Japan, 2 years ago, they had that earthquake, En Japón, 2 años atrás, hubo este terremoto fuerte and it destroyed the Fukushima nuclear reactor. y destruyó un reactor nuclear en Fukushima. And now for 2 years, they haven't told anybody this, Y por 2 años no han dicho esto a nadie. but it's been leaking nuclear waste water for 2 years. Pero ha estado liqueando este líquido nuclear en el agua. And the way that the world found out, because Japan was lying, Y la manera que el mundo se dio cuenta de esto porque Japón estuvo mintiendo was the people at NOAA, the weather people, es que la gente cuando dan el estado de tiempo they took a picture of the ocean, a heat picture, tomaron una fotografía de calor en el océano and they realized the temperatures were getting very hot from a certain area of Japan. y se dieron cuenta que las temperaturas del agua son muy altas en cierta área de Japón. Now the entire Pacific Ocean Ahora el océano Pacífico completamente is radioactive. es radioactivo. Now, look where it goes to also here at the bottom, Mira cómo se ha extendido hasta el sur, the tip of South America. hasta el sur de Sudamérica. It's leaking over into the Atlantic now. Se está esparciendo al océano Atlántico también. It's reaching Australia. Y está alcanzando a Australia. Day's wages for a loaf of bread. Un día de trabajo por un pedazo de pan. Why is it day's wages? ¿Por qué es un día de trabajo? Supply and demand. Suplemento y demanda. Look where this red line goes. It goes right over Hawaii. Mira por dónde pasa esa línea roja, va hasta Hawái. What do most Hawaiians eat for food? ¿Qué es lo que muchos hawaianos comen de comida? Fish. It's an island. Pescado, porque es una isla.
What's going to happen in the next few years? ¿Qué va a pasar en los próximos años? They're all going to be dying of cancer. Van a haber personas que mueren de cáncer. Day's wages for a loaf of bread. Un día de trabajo por un pedazo de pan. Next story. La próxima historia. In Nambia, in Africa, En Zambia, en África, there are about 400 people that are about to starve to death because it's not been raining. hay 400,000 personas que están a punto de morirse de hambre porque no ha llovido. What is the religion of Nambia? ¿Cuál es la religión en Zambia? Is it Christianity? ¿Es acaso el cristianismo? Is it Judaism? ¿Es el judaísmo? Islam. Es el islam. God said, I'm going to take away your water. Dios dice, voy a llevarme tu agua. No water, no food. No agua, no comida. Day's wages for a loaf of bread. Un día de trabajo por un pedazo de pan. Supply and demand. Suplemento y demanda. Next story. Leviticus 11, verse 7 and 8. Levíticos 11, versos 7 y 8. The Lord says, don't even touch the pig. Let it eat it. El Señor dice, ni toques el cerdo. So you got the nuclear waste going on in the ocean. Tienes esa basura nuclear en el océano. You got no rain in parts of Africa. No hay lluvia en partes de África. Now here in America, Y ahora aquí en América, the Lord's even killing the pigs. el Señor está matando los cerdos. A lot of people eat pig as one of their meals each, at least a couple times a week. Mucha gente come cerdo, es parte de su comida muy a menudo. But there's a disease that's hitting all the baby pigs. Pero hay una enfermedad que está matando todos los cerdos bebés, las crías. So the Lord's killing all that food supply. El Señor está matando esa suplemento de vida, Next story. de comida. Revelation 13, verse 16 and 17. Revelaciones 13, versos 16 y 17. Now, if this food supply is gone, Si este suplemento de comida no hay, how are you going to stop people from trying to hoard food or only sell to whoever they want? ¿cómo van a detener que la gente se tome la comida? You're going to need a mark. Van a necesitar una marca. Like in World War II, my mother told me, Como en la Segunda Guerra, mi mamá me dijo, you used to get these green stamps, ellos tenían estas estampillas verdes and the government would issue them, que el gobierno se los daba, just like in Cuba, como en Cuba, where you'd be able to get so much meat and so much milk per month. donde tú obtienes carne y leche para un mes. Now we got no fish, No tenemos pescado, we got droughts going on, hay sequías, supply and demand is going. el suplemento y la demanda está pasando. How are you going to keep people from only getting what they're supposed to? ¿Cómo vas a obtener que la gente solamente obtenga lo que necesita? Well, in Columbus, Georgia, En Columbus, Georgia, they're starting a program with all the school children comenzaron un programa con los niños de escuela. that you would put your hand over this scanner, Que si pones tu mano sobre este escáner, because in your hand, each person's veins are different than everybody else's. porque en la mano de cada persona las venas son diferentes que el resto. So the only way that the kid could buy food at school La única manera que un niño puede comprar comida en la escuela is to put your hand over the scanner. es si pones la mano sobre este escaneador. What did Yeshua say in Revelation? ¿Qué es lo que dijo Yeshua en The Revelaciones? mark of the beast in the head or in the hand. La marca de la bestia en la cabeza o en la mano. You're seeing it happening right in front of you. Está pasando esto enfrente de ti. Now in 2 Timothy chapter 4 verse 3, En 2 de Timoteo capítulo 4 verso 3. Paul talks about in the end of days that people are going to just, they're not going to want to hear sound doctrine like this crazy stuff that we talk about here. Pablo habla de la gente que no quiere escuchar sana doctrina como lo que está pasando hoy. And he says people are not going to want to listen. Dice que la gente no va a querer escuchar. So this next story, Esta próxima historia. the Presbyterians Los presbiterianos wanted a song taken out of their hymnal quieren una canción que se salga de su himno. because oops, wrong button. Because the words wrath of God were in the song. Porque las palabras, la ira de Dios estaba en la canción.
They didn't want anybody to hear about the wrath of God. No querían que nadie escuchen lo que dice la ira de Dios. That's insane. Esto es algo tonto. But it's exactly what Paul wrote. Pero es exactamente lo que Pablo At the end of escribió. days, people don't want to hear that we got to follow God's Torah or there's wrath. En el fin de los tiempos la gente no quiere escuchar que hay que seguir la Torah. Next story, La próxima historia. Psalm 14, verse 1. Salmo 14, verso 1. There's a lot of people that say there is no God. Hay mucha gente que dice que no hay Dios. Look at this picture. Mira esta fotografía. That's a gigantic pentagram. Este es un pentagrama gigante. You can go see this on Google. Tú puedes ver esto en Google. Google's been mapping the earth, Google ha estado sacando fotografías de la Tierra. and their satellite caught this picture. Y su satélite encontró esto. A 1,200-foot pentagram. That's satanic symbol. Un pentagrama o un símbolo satánico de 1200 pies de ancho. In Kazakhstan, in Central Asia. En Kazajstán, en el centro de Asia. That took a lot of work to do that. Esto es mucho trabajo para hacer But eso. when you don't want to serve God, you will serve the devil. Pero cuando no quieres servir a Dios, quieres servir al And you diablo. can go Google this Y puedes buscar esto en Google and see it for yourself. y mirarlo por ti mismo. In Ezekiel chapter 16, verse 25, En Ezequiel 16, capítulo 25, en versículo 25, it talks about spreading your legs for every passerby, being a prostitute. habla de ser una prostituta. Here's a story about Christians. Aquí hay una historia acerca de los cristianos. Says, why do so many churchgoers have abortions? ¿Por qué muchos asistentes de iglesias tienen abortos? 28% 28% of the 37% of Protestants, 37% de protestantes, of all the people who had abortions, de toda la gente que ha tenido aborto, 37% were Protestants. 37% fueron protestantes, 28% were Catholic, 28% eran católicos, having abortions, haciéndose abortos, and most of them were not married. y muchos de ellos no son casados. So it's not so much that they're having the abortions, they're fornicating. No es tanto de los abortos, sino también es que están fornicando. But we don't want to sing a song about the wrath of God. Pero no queremos cantar una canción acerca de la ira I de just want to Dios. do what makes me feel good. Quiero hacer lo que me hace sentir bien. Next story, La próxima historia. Exodus 22, verse 19. Éxodo 22, verso 19. The Lord wrote this. This is just amazing that He actually wrote this. El Señor escribió esto y esto es muy sorprendente que Él lo hizo. That if you have sex with an animal, we got to put that person to death. Que cualquiera que tenga relaciones con un animal debemos matarlo. Now, last week we had a story about a man having sex with a dog. La semana anterior vimos de un hombre que tuvo relaciones con un perro. This week, this man, Esta semana este hombre, he's an outstanding gentleman. un hombre muy inteligente, He was having sex with his cat. estaba teniendo relaciones con su gato. Not just once, No solo una vez, time and time and time again. muchas veces. But God wrote the law. Pero el Señor escribió esta ley Now, that's not it. y esto no es That's not suficiente. the only story. Esta no es la última historia. Here's this woman. Aquí está esta mujer. She was having sex with other animals. Ella estuvo teniendo relaciones con otros animales. But that's not dumb enough. Pero no, eso no es tan tonto She was suficiente. making videos of it Y estaba haciendo videos de eso and trying to sell the videos. y tratando de vender los videos. And people were buying them. Y la gente estuvo comprándolos. The Lord said these things would happen. El Señor dice que estas cosas pasarán. Next story. Revelation 22, verse 15. Revelaciones 22, verso 15. Let us just get this straight, people. Aclaremos esto primero. There are no gay people. No hay gente homosexual. God did not make one gay person. Dios no hizo personas gays. We make choices to be against God. Nosotros hacemos nuestras elecciones para estar en contra de Dios. As I've said, I love pizza. Como dije yo, a mí me encanta la pizza. And you put a whole pizza in front of me.
Si pones una pizza enfrente de mí, Would I like to eat the whole pizza, ¿me Carmen? gustaría comer toda la pizza? Absolutely, especially a white garlic pie. Absolutamente, especialmente uno con ajo y blanca. But I make a choice not to. Pero yo he escogido no hacerlo. There are no gay people. No hay gente homosexual. And outside of heaven are those who have chosen to be gay. Y afuera del cielo están los que escogieron ser homosexuales. Here at this Anglican church Aquí en esta iglesia anglicana, in South Wales, en South Wales, en el this sur de Wales, donkey of a pastor este pastor más burro put this sign up in front of his church. puso este anuncio en la iglesia. It says, "Dear Christians, Queridos cristianos, some people are gay, get over it, love God." hay alguna gente que son homosexuales, tráguenlo y amen a Dios. I have to get on this person's Facebook page, Yo tenía que entrar a la página de Facebook de esta and I'm going to persona write to him, "Dear moron, y voy a escribirle, querido tonto, there are no gay people. no hay personas gay, Get over it. acéptalo. Love God's servant. Ama a Dios y sírvelo. There are no gay people." No hay gente homosexual. All right? Next story about God, flooding. Don't do ot- it now. We'll get there later. Focus on God now. Put the phone down. Otra historia de inundación. We'll do it later after Okay. Shabbat. Because then Diluvio. you're not showing him Shabbat's for God. Okay? We'll get to him later. Isaiah 28 verse 2, Isaías 28, verso 2. the Lord is in the flood. El Señor es como el diluvio. I don't know about you, No sé si ustedes, but we should be very blessed living where we are. pero estamos siendo bendecidos viviendo donde estamos, Because we're teaching Torah here. porque estamos enseñando la Torah And we're aquí, proclaiming Messiah. y estamos proclamando al Mesías. There are 12 states in the Midwest Hay 12 estados en el medio oeste that are under water right now. que están bajo agua. They got 10 inches of rain in less than one day. Tuvieron 10 inches de agua en menos de un día. People's houses were floating away. Las casas de las personas estaban flotando. But here we just got some drizzle. Pero aquí tenemos un poquito de It lluvia. was a little hot and humid yesterday. Estaba un poco calor y húmedo ayer, But we should be blessed. We should be thanking God. pero deberíamos ser bendecidos y agradecer a Dios. These people, that water was still coming up. Esa agua seguía cayendo. It's not going to stay outside the house. Esto no va a quedarse afuera de la casa. What's that going to do to the foundation, Oscar? ¿Qué va a pasar con los fundamentos de la casa? It's going to mold, right? Mold. So then you need a frankincense and myrrh candle and a hyssop candle. Van a tener moho y van a necesitar velas de No, well, incienso you y close mirra. it up. Close it up for 7 days. Close it up for 7 days after Yeah. all the water's out. Ciérralo por 7 días después de que el agua se ha ido. Okay? And then you go back and check it what God says in Leviticus. Y después vas, lo chequeas por como dice Dios en Levítico. One of the floods, it was a flash flood that took away a 4-year-old boy. Just in the current flash flood. Hubo una inundación tan severa que se llevó a un niño de 4 años. All right, there's a lot more news. Hay muchas noticias más. But if you've enjoyed the news, if you're on the internet, there was 143 people there last week. Si estás en el internet, hubieron como 143 personas en internet la semana anterior. I want each one of you 143 to send $5. Quiero que ustedes de los 143 envíen $5. Or you can send more, do it, hit the PayPal button. O si puedes mandar más, puedes mandar presionando el botón de PayPal. And if you want the rest of the information, send an email to Y si info@bethgoim.org. quieres el resto de las noticias, mándanos un correo a info@bethgoim.org. All right, let's take up our time.